¿Qué tal, queridos amigos? Con frecuencia recibo mensajes que no son muy halagüeños dentro de la gran polémica nacional. Hay algunos que caen en la injuria, pero a eso no les hago ningún caso. Lo importante es que construyamos. Me dicen, y eso sí me llegó hondo, que siempre hablo de cosas negativas. Bueno, lamentablemente la crítica no es precisamente para adular a nadie, es para servir como vocero de la sociedad que clama porque no solo se han cumplido las promesas, sino que también se trabaje sobre proyectos definitivos y definitorios y que no se dejen llevar los políticos por la euforia del momento y que cuando hablen, sobre todo si se trata de un alto funcionario, lo hagan con todo el rigor de las palabras, porque a veces se les va la lengua y entonces comienzan las confusiones. Todo esto viene a colación por lo que hemos venido reiterando en estos videos. En primer lugar, es necesario que el próximo presidente, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, defina algunas cosas, porque en este momento pareciera que solo quedan vivas de sus promesas de campaña el no subirse al avión presidencial, lo cual no sé si es del todo afortunado, y el de hacer a un lado, el de desbaratar la reforma educativa, con lo que estoy totalmente de acuerdo. La reforma educativa de Peña es una basura. Es una basura que debe ser extirpada como un tumor porque lamentablemente ha hecho muchísimo daño. Ha servido para volver a los esquemas anteriores, ha servido para que, por ejemplo, la famosísima maestra Esther Gordillo se alce como ahora una Dalit de la contrarreforma. Y esto es muy peligroso porque ella lleva un rencor que deviene de 5 años de prisión, lo cual no es fácil, no es sencillo, pero que debemos aceptar como parte de las circunstancias en las que México se encuentra en este momento. Aún así, creo que nuestro país tiene tantas cosas positivas que son superiores a las negativas. Pero a veces me pregunto si el ser demasiado optimista nos lleva a la demagogia pura, porque se dispararon las expectativas de una manera tremenda y comenzaron a haber decepciones en los nombramientos de algunos funcionarios para el futuro, que se dijo que se iban a someter al juicio de la mayor parte de los mexicanos, y a pesar de que ese juicio se expresó de manera contundente en varios casos negativos, no se corrigieron hasta el momento los nombramientos, las designaciones de algunos miembros del futuro gabinete y del gabinete ampliado. Tampoco se escuchó a los mexicanos cuando empezaron a fijarse los precios de garantía, así se llamaban antes, para los productos básicos. Resulta que con el famoso acuerdo trilateral, ese que llaman UMSCAN, como husmeando, se vende muy barata el azúcar, mientras que aquí en México se nos cobra caro, todo se nos cobra caro. Y esto es algo que nos está llevando a un territorio muy peligroso, el de no poder acceder a ciertos productos básicos que se han encarecido en un 98% únicamente por obra y gracia de los monopolios empresariales. Esto es lo que debe atacar Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que esperamos los mexicanos. Y creo que nuestro país es suficientemente fuerte, suficientemente sólido para hacer que la esperanza fructifique. Pero también debe ser recio para evitar que los ataques foráneos e internos destruyan lo poco bueno que nos queda de la clase política y lo mucho bueno que nos queda de un país entrañable, lleno de recursos naturales, lleno de magia, lleno
de esperanza en el futuro. No es evitando subirse a un avión como se va a resolver el drama de nuestro país. No es simple y sencillamente cancelando una reforma educativa como se va a poner en orden a ese gremio tan entrañable, tan querido, tan trabajador, que se ha puesto en pie no solo para defender los intereses de los maestros, sino también los intereses de los alumnos, porque el movimiento magisterial creció como consecuencia del abandono de las aulas, del abandono de la tarea educativa, del abandono de la educación de calidad. Esto fue el meollo, y ese meollo debe ser el motivo por el cual podamos construir una educación de calidad competitiva en el mundo, para que entonces sí los maestros de nuestro país puedan entregar cuentas limpias. Esto no se hizo con Peña. Sí, falta todavía 1 mes y 3 semanas para que este personaje desaparezca de la perspectiva actual, pero no va a desaparecer de la perspectiva global y de la historia. Yo insisto, sigo insistiendo en que para preservar la magia de nuestro México, la entereza de los mexicanos, es necesario abrirle proceso a este personaje siniestro llamado Enrique Peña Nieto y a todos sus corifeos. Es indispensable que México, para ser lo que queremos que sea, para que crezca, para que sea un país en donde vivamos en paz y vivamos además con suficiente corazón para engrandecerlo, no vaya a ir al túnel de los fracasos del que nunca se sale. Hay que hablar, hay que cuestionar, hay que criticar, a veces con dolor, pero no podemos simple y sencillamente hablar de las cosas buenas cuando las cosas buenas son tan reprimidas por los aspectos negativos. Digámoslo con cero cobardía.